Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy, Jesús Faría, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, economista, deportista, jugador de baloncesto. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? Bueno, practicando deporte porque hay que hacer. Felicitaciones, Vladimir, por los éxitos académicos en la familia. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Caramba, hablando de baloncesto, ¿por qué el gobierno encesta una y deja de encestar 10? En materia económica, por ejemplo. Mira, Vladimir, no escuché porque hubo un problema con la comunicación, con la conexión, y creo que fue con ustedes. Escuché hasta en sexta. Te decía que por qué el gobierno en materia económica encesta una pero pela 10. No, creo que es al revés. ¿Sí? Creo que es al revés. Claro, y tomando en consideración todo el ataque que nos tienen montados los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, pero también Europa se ha incorporado a esa política miserable y algunos satélites de Washington aquí en América Latina. Creo que es el rendimiento es lanzar por encima de un pívot de la NBA. Estamos encestando mucho más. Ya nos hemos adecuado y ajustado en buena parte al bloqueo. Estamos produciendo más petróleo. Se está activando progresivamente el aparato productivo. Ahí una institución financiera suiza pronosticó 4% de crecimiento para la economía venezolana. Son pronósticos. En Venezuela es muy difícil pronosticar porque no es una variable convencional la que se está calculando. Ahí entran muchos factores económicos, la situación petrolera, la pandemia, pero sobre todo el bloqueo económico. En todo caso, estamos encestando mucho más del 50%, que es un promedio de NBA. Esto Ahora, ha ayudado. ¿Eh? si no existiera el argumento del bloqueo económico, ¿qué otro argumento utilizarían ustedes para explicar la caída del poder adquisitivo de la población, la caída de la producción en PDVSA, la situación que se ha dado de empresas que han cerrado, en fin? Bueno, lo que pasa es que así como lo planteas es imposible argumentar, porque me estás preguntando si no existe el bloqueo, ¿cómo se argumentaría la consecuencia del bloqueo? Obviamente no hubiese producido el desplome de la producción petrolera. Yo te lo he dicho en otros programas, producíamos 2 millones de barriles diarios, 2 millones de barriles diarios cuando inició el bloqueo. Con 2 millones de barriles diarios podríamos superar todas las dificultades más graves, las más notables que tenemos en estos momentos. No habría el problema del salario, estaríamos en un salario muy superior y, por supuesto, los servicios públicos de manera mucho más estable, la economía mucho más robusta. Esta es una economía que tiene problemas estructurales, algunos de ellos que datan del siglo XX, de mediados incluso del siglo XX, la dependencia del petróleo, la dependencia de las importaciones. Tenemos un problema grave en la administración de los recursos, que no es nuevo, viejo. De hecho, eso fue lo que sepultó al punto fijismo. Uno de los factores, estamos hablando del todo de las corruptelas, son problemas, pero con esos problemas nosotros podemos convivir, combatirlos, pero podríamos garantizar condiciones básicas para la población. Ahora, el bloqueo ha destruido realmente la economía nacional y ha desplomado los ingresos del país, incluyendo el salario. Yo creo que el principal problema que tenemos actualmente nosotros de carácter socioeconómico es el salario. ¿Y El cómo lo problema está recuperamos? determinado por el bloqueo. No cabe la menor. ¿Y cómo recuperamos el salario, Jesús? Lo vamos a recuperar. Tenemos el plan de ir incrementando la producción de petróleo, que se está incrementando progresivamente, evadiendo el bloqueo, combate pues contra un problema geopolítico, la agresión de una gran potencia contra una nación soberana como nosotros. Esa es la raíz del problema. Por eso te decía, no son las variables convencionales que evalúan el desempeño de la economía, es otro tipo de asunto. Y el incremento de la producción es lo que va a permitir que nosotros generemos ingresos y con esos ingresos poder cancelar
los salarios. Lo demás son elucubraciones de ilusionistas, gente que no está en el ámbito de la realidad, sino que va a la fantasía, y en este momento es grave, porque juegan con la necesidad del pueblo, se convierten en demagogos, en verdaderos demagogos. No hay posibilidad alguna de incrementar si no se incrementan los ingresos. La industria privada, la empresa privada ha aumentado los salarios, tiene niveles salariales un poco más elevados o bastante más elevados que el sector público. Eso obedece al sencillo hecho de que la economía privada se está moviendo más. La economía pública, la economía estatal, depende del petróleo. Estos ingresos se han desplomado y eso es reflejo. Los salarios y el funcionamiento de todas las instituciones del Estado, incluyendo los servicios, son el reflejo de esa situación. El desplome, ingreso fundamental, que es el ingreso petrolero. La respuesta a nosotros a esto es la producción, y la producción, con esto finalizo, el bloqueo, activar la ley antibloqueo, que implica atraer inversión privada para que de esa manera se pueda reactivar. Ahora, el aparato. Hay ilusionistas dentro del chavismo, porque de acuerdo a lo que tú me has dicho, porque hemos visto algunos planteamientos de economistas, incluso parlamentarios, Tony Bosa y otros economistas del chavismo, que están planteando la idea de que tiene que recuperarse el salario, y también lo ha planteado tu antiguo partido, el Partido Comunista. Bueno, es que eso no está en discusión. La necesidad de incrementar el salario no está en discusión. Es más, recuperó históricamente el salario en Venezuela fue el chavismo, con el comandante Chávez al frente. Después se desató una furibunda guerra económica que impidió el desarrollo de la economía. Todo el mundo sabe, los salarios son un resultado del desarrollo, del crecimiento económico. Desvincular una cosa con la otra es un verdadero disparate. ¿Qué es lo que proponen? Decretar el incremento salarial. Pero eso no depende de un decreto, ni tampoco de un deseo. No es un capricho. La política no es capricho ni deseo. Pero desde la oposición es muy fácil decir cualquier cosa. Algunos hacen oposición desde la ultraizquierda, como el partido que tú acabas de mencionar. Otros hacen oposición dentro del chavismo con todo tipo de... Hay una propuesta seria. Propuestas serias son cómo se financia ese incremento. O sea, hay una oposición endógena. Hay una oposición endógena. No, lo que hay es un grupo. Una oposición sería mucho decir. Un grupito. Primero, hay un partido que está producto de sus calenturas mentales, ya ha pasado a la ultraizquierda. Fue una patología que, por cierto, ya caracterizó Lenin, ¿no? La enfermedad infantil del comunismo. Quieren saltarse fases, quieren saltarse etapas, quieren crecer, son muy oportunistas, quieren aprovechar la crisis creada por el imperialismo para crecer, a expensas del disgusto de la gente. Lo que pasa es que la gente, además de que está molesta, disgustada, tiene conciencia y sabe qué es lo que está sucediendo y no va a caer. Ahora, esos argumentos me parecen mucho a lo que... Y fíjate lo curioso... mucho lo que le decía Betancur al Partido Comunista, Jesús. Fíjate lo curioso de este partido y los ilusionistas. No, aquí hay un bloqueo y el imperialismo es terrible y el país está agobiado por esto, pero a la hora de analizar el país, que es el receptor de toda esta furia de la agresión, entonces ahí desaparece el imperialismo. Y el culpable, bueno, es Maduro. No incrementan los salarios, bueno, porque el gobierno no quiere incrementarlo, porque si es tan fácil, yo digo que se puede en $100 y el gobierno no lo hace, ¿qué vas a pensar tú? Si crees realmente que eso que están diciendo es cierto, bueno, que es un gobierno que está vendido a los empresarios neoliberales. Fíjate lo que significa eso. ¿Tú crees que eso puede ser una posición revolucionaria? Pero no solamente no es revolucionaria porque no coincide con el gobierno, sino que no es revolucionaria porque no se puede. Están pidiendo, tú comprendes algo de economía, porque con tantos programas que has tenido, con muchos especialistas, has aprendido esas cosas. Ellos lo que quieren es que el presidente decrete un incremento salarial y como no hay dinero para cancelarlo, bueno, que está dinero inorgánico, vámonos. La imprenta, es decir, que la economía no se va a basar en la fortaleza productiva, la economía se va a basar en la imprenta, una imprenta. Pero es lo que hicieron ustedes durante muchos años, Jesús. Aquí se hizo esto durante muchos años, durante el gobierno de Maduro y incluso hasta de Chávez, ¿no? Más en el de Maduro. No, y el presidente en agosto del año 2018
dio una alocución al país. Cuando se produjo el golpe de timón en la política económica, se derogó el control de cambios que se había agotado. En ese momento, una sintonía entre la política fiscal y la política monetaria, se puso el acento en el tema productivo y en la necesidad de trabajar conjuntamente con los privados, pero uno de los elementos fundamentales es revisar la fiscal y frenar eso, porque efectivamente eso había generado una inflación muy alta y nos habían obligado a hacer eso. ¿Por qué nos habían obligado a hacer eso? Porque el Estado tiene grandes responsabilidades económicas y sociales, inversión en lo social e inversión en lo económico, y nos habían cortado las fuentes de financiamiento de esas políticas, que prácticamente es el petróleo. El petróleo es el 70% de todo el ingreso que recibe el Estado en su conjunto, no solamente el gobierno central. Ante eso, bueno, se implementó esa política, pero eso se puede hacer hasta cierto grado y hasta cierto punto. Y llega un momento que tiene que frenarse eso, porque el efecto es contraproducente. Tú aumentas los salarios bajo esas, bueno, al día siguiente vas a tener una situación peor, porque eso va a impactar en los precios. Tú tienes que decir, cuando yo inyecto dinero en la economía, ¿hacia dónde va ese dinero? Ese dinero va a tasa de cambio, aumenta el dólar y aumenta los precios de la economía. Si tú no tienes divisas para alimentar con insumos, maquinaria, repuestos al aparato productivo, tú puedes tener mucho dinero en la economía, pero no lo vas a poder arrancar en elementos esenciales que no provienen de Venezuela, sino del exterior para divisa y no bolívares. Y un último elemento, si tú tienes muchos bolívares en circulación, cantidad de bienes y servicios disponibles, ¿qué puede ocurrir? Oferta y demanda, es lo más elevado. Hay economistas o gente que se hace llamar economista o especialistas que desconocen esos temas absolutamente elementales. Bueno, tienes que preguntarte por qué países bloqueados como Irán, como Nicaragua, no hacen eso, no hacen eso porque es un verdadero disparate, es inaplicable, es absolutamente irrealizable. Entonces, la política se convierte desde esa perspectiva en demagogia, en engaño. Pero Ahora, la gente no se deja engañar, la gente no se deja engañar. eso quiere decir que el gobierno estuvo cometiendo disparates durante mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que las cosas no eran así. No, ya te dije que al comienzo de este proceso de bloqueo que arrancó en agosto del año 2017, se estaba desarrollando Sin una embargo, política. antes ya se estaba pidiendo cambios en la política económica, antes de 2017, mucho antes. Pero Jesús, tú decías algo, que el Partido Comunista y estas corrientes que están planteando aumento de salario terminan asumiendo una actitud ultraizquierda. Algo parecido dijo Betancourt, por ejemplo, del Partido Comunista a la caída de la dictadura. No, es que son momentos totalmente distintos. Betancourt fue la continuación de Pérez Jiménez, pero con mayor represión y con una fachada democrática, algo realmente nauseabundo. Después de haber luchado contra una dictadura, aplica una represión brutal contra el movimiento popular. No puedes comparar Betancourt, que además aplicó una política de hambre y de ajustes terribles contra el pueblo trabajador, con un gobierno que no solamente defiende la soberanía, que vendió Betancourt, se convirtió en el principal satélite de la política norteamericana en el hemisferio. ¿Te recuerdas la doctrina Betancourt? Atacar a todos los países, invadir a todos los países que se alinearan con comunista internacional, atacando a Cuba, agrediendo abiertamente a Cuba. Un satélite, pues. Una marioneta de los Estados Unidos. Por cierto que la metástasis de Betancourt, vamos a hablar de evolución, la metástasis de Betancourt se verifica en su relación con Rockefeller. Primero hablaba de Rockefeller y en cierta manera era crítico cuando tenía posiciones de izquierda. Después le llamó el señor Rockefeller, con respeto, cuando firmaron el Pacto de Nueva York, para impedir que el movimiento popular se incorporara a la vida política del país, reprimiéndolo, que fue lo que hicieron después. Y al final hablaba mi amigo Rockefeller, ya cuando estaba en los brazos del imperialismo. Entonces tú no puedes comparar. Mira, y Maduro ese no querrá régimen hacer. con lo que está ocurriendo en este momento. Medio minuto, cuéntamelo ahí. Nosotros no solamente hemos defendido la soberanía, sino que también hemos hecho todo lo humanamente posible para responderle. Lo que sí podrías preguntar, Vladimir, es la increíble metamorfosis que ha experimentado
esa fuerza de la ultraizquierda en estos momentos. Todas revoluciones tienen algunos grupúsculos, a veces son grandes, en este caso son grupos izquierdistas, pero por pregunta, ¿por qué un partido supuestamente que siempre ha tenido posiciones antiimperialistas en el pasado, una historia gloriosa, ahora que nos enfrentamos al imperialismo y ellos mismos reconocen que hay un enfrentamiento con el imperialismo, y cuando se impone la unidad de toda la fuerza antiimperialista, mucho más allá de la izquierda, mucho más allá de las posiciones revolucionarias, a ellos no se les ocurre una mejor cosa sino establecer tienda aparte, dividirse y atacar al gobierno bolivariano. Tú sabes muy bien que cuando se combatió el fascismo, se combatió el colonialismo, se combatió el imperialismo, se unían todas las fuerzas de izquierda, porque ese era el enemigo principal. Y en estos momentos, el central de la coyuntura es la agresión del gobierno norteamericano. Bueno, ellos con sus posiciones ultrosas van y ya no atacan a Donald Trump y a Biden y al gobierno estadounidense, ahora atacan a Maduro. Ahora, pero no será, no incrementa será entonces, ignorando lo que ellos han denunciado, que hay una agresión económica. Ahora, y por Jesús, supuesto ignorando una realidad muy elemental que han destruido la economía. Que entonces el imperialismo compró al Partido Comunista. No sé cuáles son, no sé cuál será el diagnóstico que esa te pregunto situación, yo a ti. pero las evidencias hablan por sí solas. Un extravío absoluto. Abandonaron posiciones de realismo político y, más grave aún, posiciones revolucionarias. En estos momentos, identifica a una fuerza revolucionaria la postura frente a la agresión imperialista. La contradicción fundamental, y ese es un elemento clave a la hora de desarrollar una política y una estrategia por parte de una fuerza revolucionaria, la contradicción fundamental es la que existe entre el imperialismo a Venezuela y una revolución que se defiende para desarrollar un sistema que esté al servicio del pueblo y que efectivamente pueda cumplir con un programa social, entre otras cosas, por supuesto, efectivamente pueda cumplir con un programa social. En relación a lo que tú me preguntabas antes, que algunos están proponiendo incrementos salariales, ellos quieren despertar ahí la idea vaga de que, bueno, ellos son los paladines de los salarios, y todo aquel que cura esa loquetera, bueno, está en contra de los incrementos salariales. Eso es lo que ellos quieren hacer ver, proyectar, pero eso no lo cree nadie. Aquí sabe la gente que el que se ha batido, exista la posibilidad de que los recursos, la renta, el ingreso de la nación vaya destinado a la educación, a la salud, al salario, a los servicios públicos. Es el proyecto. El que ha puesto los muertos, el que ha puesto la fuerza, el que ha puesto la organización, el que lo ha defendido a capa y espada. Los que proponen eso, dudo mucho de que hayan trabajado su vida, porque cualquier trabajador sabe que si él no labora, si la empresa no funciona, que si no hay producción, no hay ingreso, y sin ingreso, la empresa se cierra. La empresa se cierra. Y entonces estamos trabajando nosotros por la recuperación de la economía para que haya. Vamos a pasar a otro punto. Las negociaciones gobierno-oposición. Se habló de una reunión entre Freddy Guevara y representantes del chavismo, caso concreto de Francisco Torrealba, pero Diosdado Cabello dice que no va a haber acuerdo, que no hay acuerdo para adelanto de elecciones, en fin. ¿Está Diosdado Cabello en una línea dura contra los acuerdos, o esa es la postura oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿No hay nada que acordar con la oposición de Juan Guaidó? Mira, Vladimir, lo que es la capitulación de una política miserable, destruir al país, entregarse al gobierno en Washington, convertirse en su instrumento para atacar a un pueblo. Y digo atacar a un pueblo porque el instrumento fundamental para derrocar al presidente Nicolás Maduro fue destruir la economía a través de las ilegales y brutales. Esa fue la vía. Esa política fracasó. Y todas aquellas exigencias y chantajes que dirigía el gobierno de los Estados Unidos y respaldaba a la Unión Europea de manera vergonzosa, y algunos satélites de la región, empezando por Colombia, que está encendida en llamas, por cierto. Fracaso absoluto del régimen neoliberal y narcotraficante de Duque. Bueno, esos son los grandes aliados de ellos. Esa política fracasó. Pero el fracaso no consiste en que no derrocaron al gobierno bolivariano. El fracaso consiste en que esa fuerza que la impulsaba se desintegró y quedó al margen
de la política, no participaron en elecciones, no están en la asamblea, ahora viene una nueva elección regional y local, están divididos producto de la derrota siempre genera divisiones y bueno, quedaron por fuera y ahora entonces exigen elecciones presidenciales. ¿Y quién son ellos para exigir elecciones presidenciales? Primero, no tienen la fuerza para eso y en segundo lugar, aquí hay una legalidad, una legitimidad que sustenta los procesos electorales que hemos tenido. Un presidente que hasta que lo establezca la Constitución, nosotros no vamos a flexible en, lo mínimo, en la menor medida en relación a esas cosas. Tomar la legalidad, no hay forma alguna de que nos chantajeen. No nos pudieron chantajear en el apogeo del apoyo del gobierno de Donald Trump atacando con mercenarios y con golpes de Estado y no lo van a poder hacer ahora. Ellos tienen que rendirles cuentas al pueblo. El costo gigantesco que ha tenido su agresión contra el pueblo, para ese pueblo, el costo que ha tenido para el pueblo y para la nación. Y cuando se presenten unas elecciones, van a pagar un costo altísimo. Por eso el pueblo no lo va a dejar pasar liso. De manera que hay un diálogo, se han establecido acuerdos. Ese Consejo Nacional Electoral es resultado de acuerdos. Hay cosas que se pueden negociar. Pero con la oposición que representa Guaidó, no hay nada que negociar. Con la oposición que representa, con la oposición que representa Juan Guaidó, no hay nada que negociar. Ellos tienen que sentarse de diálogo, en la mesa de diálogo, y ellos tendrán entre ellos mismos, porque el problema lo tienen son ellos, no lo tenemos nosotros. Entre ellos van a tener que ponerse de acuerdo que ahora van a participar en elecciones, si es que participan. Pero, si es que así lo decide el gobierno en Washington, porque ellos operan en función de esas instrucciones, ¿cómo lo van a hacer y cómo le van a sus electores que antes no asistieron a elecciones, que antes sabotearon procesos electorales y antes sabotearon el desempeño normal de nuestra economía? Costo extraordinario en el país. Nosotros estamos se ha impuesto la agenda de la paz, se ha impuesto la convivencia pacífica de la democracia y por eso estamos en esta fase donde las fuerzas que buscaban golpe de Estado e incendiar el país ya no tienen fuerza sino para pedir cacao. Esa es la realidad, pidiendo cacao. Y nosotros como Fuerza Revolucionaria vamos a garantizar que se respete la voluntad popular expresada en procesos electorales anteriores y que se respete la Constitución. Y por eso es que tú ves que dirigentes que antes estaban en los procesos de golpe de Estado ahora están pidiendo diálogos y encuentros con la dirigencia. ¿Y ustedes van a darle cacao o no le van a dar cacao? Nosotros vamos a darle Constitución. Nosotros le vamos a dar la Constitución y le vamos a imponer a ellos. Le estamos imponiendo sobre la fuerza de las victorias que hemos conquistado la Constitución y la democracia. Y a eso era que se refería el camarada Diosdado, que ha sido uno de los grandes protagonistas del chavismo en la defensa del gobierno del presidente Nicolás Maduro. No estamos nosotros sujetos a ningún tipo de chantaje. Si ellos quieren sentarse a dialogar, que lo hagan, pero nosotros no vamos a desviarnos de eso que te acabo de mencionar, la voluntad popular y nuestras leyes, sobre todo la Constitución. Mira, Jesús, tú eres de la línea de Diosdado. Tú eres de la línea de Diosdado, ¿no? De la línea dura. Tú eres de la línea de Diosdado. Línea del comandante Chávez. Aquí vamos todos con Chávez. Todos estamos alineados con el comandante Chávez. Y bueno, Diosdado, un gran líder de la revolución bolivariana. Un líder muy querido por el pueblo. Y el segundo líder de mayor importancia de nuestra revolución. Y así lo consideramos. Tiene la suficiente autoridad para manifestar lo que ha hecho y hacer el llamado al pueblo. Y cuando lo hace, el pueblo sale. Y siempre reconociendo el liderazgo del presidente Maduro. Eso es lo que no le perdonan a Diosdado muchas veces. Hasta que le toque el turno a él, ¿no? Que no traicionó hasta que le toque el turno a él. No, fíjate que no son enfermedades que tiene la oposición, que se desviven ellos y se pelean
puñaladas a traición para ver quién es el candidato y quién sale y quién no. Por eso es que se han destruido. Bueno, no solamente por eso, por el enorme esfuerzo y fortaleza de la Revolución Bolivariana, pero ellos han contribuido con esa visión tan oportunista y tan de hacer política. Bueno, me toca a mí, me toca allá, se da zancadilla, ahí está en una pelea tremenda. Guaidó, Capriles, el otro, a ver quién es el que dirige a la oposición ahora. En todo caso, Guaidó está donde tenía que estar desde el comienzo, en el basurero ya de la historia. Ya no tiene ningún tipo de valor. Y entonces quieren desecharlo. Y algunos están dando casquillos. ¿Por qué no lo ponen preso? Nosotros ponerlo preso. Principal aliado del chavismo, semejante ineptitud, lo mismo que el otro que anda fugado por allá con sus drogas y sus vicios, Leopoldo López, tiene absolutamente ninguna opción de dirigir este país. Perdieron la posibilidad de conectarse con nuestro pueblo y esto incluye las personas que militan en la oposición. Después de todo, después de todas las tropelías para las que se prestaron, no estarán nunca en capacidad de ganar este país. No tendrán la fuerza para eso. Y nosotros se lo vamos a impedir, por supuesto. Bueno, Jesús, te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Ah? Gracias a ti, hermano. Y pronto retorno a la Seguro. patria. Nos vemos pronto. Que te vaya muy bien. Bien, Nos queridos amigos, hasta aquí. Cuando retorne. Así es. Prepárate, bueno, anda practicando. Sí, señor. Bueno, que te vaya muy bien, Jesús. Bien, queridos amigos, hasta aquí este episodio de Vladimir y Punto. Será hasta la próxima.